Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Experimentando y Aprendiendo. En el vídeo de hoy vamos a aprender a implementar dos patrones de diseño bajo el lenguaje de programación Java. En concreto van a ser el patrón de diseño modelo vista de controlador junto con el patrón de diseño observador, observable, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Entonces vamos a explicar primero teóricamente cómo funcionan ambos patrones de diseño por separados y cómo vamos a juntar ambos, porque el modelo vista controlador siempre tiene variantes. En este caso vamos a aplicar el observable para que el modelo, la lógica, avise a las vistas correspondientes. Posteriormente de explicar de manera teórica cada patrón de diseño y la idea que vamos a hacer nosotros, vamos a pasar a enseñar un ejemplo práctico en código, el cual voy a ejecutar ahora mismo para que podáis ver. Aquí está. Vemos que vamos a tener dos vistas para el mismo controlador y la misma lógica. El programa es súper simple, pues nos vamos a centrar no en la lógica del programa, sino en estos dos patrones de diseño. El programa al final lo que tenemos es aquí un JLabel que nos va a pintar un valor, y si damos a sumar nos va a ir incrementando el valor de la izquierda y a restar igual. Vamos a ver cómo la vista va a indicar a nuestro controlador, ahora explicaremos bien cómo funciona eso. El controlador avisará nuestra lógica y la lógica se actualizará y se recalculará y avisará a los observadores correspondientes los cambios que ha sufrido para así poder trabajarlos estos. En nuestro caso, nuestra vista además va a ser un observador de un observable que va a ser nuestra lógica. Ahora explicaremos en profundidad esa parte. Vamos a poder ver como ejemplo, vamos a poder ver en el ejemplo que si incrementamos el sumar en uno de los dos programillas, se nos incrementa el otro, pues las dos vistas están unidos al mismo controlador y al mismo modelo. Repito, ahora veremos bien cómo funciona eso. Si restamos va a pasar lo mismo. Bueno, pues vamos a ello. A modo muy resumido, el modelo vista controlador es esto que estáis viendo en esta imagen. Por un lado, vamos a separar la lógica de nuestro programa. Por otro lado, vamos a separar las vistas de nuestro programa y vamos a relacionar la vista con la lógica a través de un controlador. El controlador es el que controla al final nuestras vistas y nuestra lógica del programa. Malamente, así explicado, es como diría que funciona. En nuestro caso, va a ser la vista quien notifica al controlador qué acciones realizar, ya que nuestra vista va a tener los inputs y el controlador va a dar las instrucciones al modelo para que éste ejecute la lógica del programa. El modelo, a su vez, al cambiar el estado del programa, va a tener que avisar a través de un observador, o sea, va a ser un observable y va a tener que avisar a sus observadores de todos los cambios que ha sufrido y que a este le interese avisar, para que así nuestras vistas, que van a ser nuestros observadores, puedan actualizarse. Pues básicamente el modelo vista controlador es este esquemita que veis aquí. Por otro lado, vamos a ver ahora cómo funciona el tema de observer y observable. En esta vista podemos ver el diagrama de clases de cómo funcionaría el patrón de diseño observer. Por un lado, vamos a tener la clase que está siendo observada por otras clases, que va a ser quien tenga aquí nuestro registro observers. A esta hora lo veremos bien. Esta clase va a notificar mediante el método notificar observadores y los métodos correspondientes a los observadores, recorriéndote el array que tengas de todos los observadores registrados y llamando a los métodos necesarios. Ahora veremos bien y entenderemos bien este patrón con el ejemplo, porque con el diagrama de clases no se ve tan bien como en el ejemplo, yo creo. Y vamos a pasar ahora a el diagrama de clases de nuestro proyecto en concreto, que es
este otro. Bueno, miento. Ahora pasamos a más o menos una combinación de las dos cosas que tenemos. Aquí vamos a tener el modelo vista controlador junto con el observer. El observer se va a aplicar para que el modelo no tenga una vista dentro del modelo, sino que el modelo notifique a las vistas que tenga asociadas que van a ser los observadores. Es decir, nuestra vista, como hemos visto antes, va a notificar al controlador todo lo que vaya sucediendo, y el controlador va a controlar la lógica y va a avisar a la lógica qué acciones realizar. La lógica se va a actualizar y va a cambiar el estado del programa, y este va a tener a la vez y esta lógica, al ser un observable, va a tener a la vez unos observadores registrados a los que va a notificar cada vez que cambien ciertos estados del programa. Entonces los notificará con un método que veréis más adelante, y las vistas podrán, al recibir esa notificación, podrán actualizarse y modificarse. Básicamente así va a funcionar, y así funciona el modelo vista controlador con el patrón de diseño observer. Vamos ya por fin a ver nuestro diagrama de clases. Como aquí vamos a tener todas las clases, pues aquí he mal pintado, y digo mal pintado porque esto está invertido. El rombo blanco debería estar aquí y la flecha aquí, lo mismo pasa aquí y lo mismo pasa aquí, pero vamos a ver que aquí vamos a tener una vista. La vista va a incorporar como atributo el controlador. El controlador va a incorporar como atributo al modelo y va a tener las instrucciones restar y sumar para avisar al modelo que quiere restar o sumar en el programa. El modelo va a tener la lógica, en nuestro caso sumar y restar otra vez, pero la lógica aquí lo que hace es calcular. Aquí lo que estamos haciendo es avisar al modelo que calcule la resta o avisar al modelo que calcule la suma. Entonces, en nuestro modelo, que se va a encontrar dentro del controlador, el controlador se va a encontrar dentro de nuestra vista, pues nuestro modelo va a tener la lógica, y además va a tener el método de notificar observadores, que va a ser un método privado, ya que lo va a llamar cada vez que algún método suyo del modelo, que cada vez que algo de la lógica cambie y le interese notificar. Por lo tanto, notificar observadores va a ser un método privado, pues lo va a llamar la propia clase, las propias instancias de la clase de una manera interna. Por otro lado, el modelo va a tener como atributos los observadores, un array list de observadores, y bueno, el valor que estamos incrementando y decrementando. Bien. Vamos a ver ahora entonces, esta base es nuestro modelo vista controlador, y aquí están nuestras interfaces para aplicar el patrón de diseño observer observable. Nuestro modelo va a tener una interfaz llamada observable con un genérico T. El genérico indicará el tipo de observador que queremos meter, puesto que el observador puede ser de diferentes formas. Es decir, a lo mejor a un observador le interesa ver el valor que cambia de la suma, pero si tenemos otros atributos y queremos ver otros estados de la lógica, nos interesa tener otros observadores que observen otras cosas. Por lo tanto, lo hemos metido un genérico por si queremos crear otros tipos de observadores. Nuestro modelo, entonces, por lo tanto, va a ser un observable y va a implementar los métodos de su interfaz, asObservador y removeObservador. asObservador va a añadir a su array list un observador, y removeObservador lo va a borrar. Por otro lado, la vista va a ser el que observa, y por lo tanto vamos a implementar sobre la vista la interfaz observador. La interfaz observador va a disponer de un método llamado valor cambiado, que lo que va a hacer es el modelo notificar a todos sus observadores y llamar a este método indicando el valor que ha cambiado, que va a ser un tipo entero, que va a ser nuestro valor del atributo del modelo. Por lo tanto, nuestras vistas, ya que podemos tener varias vistas como hemos visto, van a ser notificadas a través de este método, que van a ser llamadas dentro del modelo, y por lo tanto nuestra vista luego va a tratar ese método
y va a modificarse como le interese a la vista. Podemos ver, por lo tanto, cómo tenemos una separación de vista, lógica y control de nuestro programa, así como gracias a nuestro patrón de diseño observador podemos tener varias vistas para un mismo modelo. Esto es muy interesante, por ejemplo, para juegos multijugador donde quieras tener la lógica separada en un servidor y las vistas en el usuario, por así decirlo, y es el usuario que y el usuario va a estar notificando todo el rato al servidor y haciendo solicitudes al servidor, y el servidor, nuestra lógica, es decir, nuestra lógica va a estar en el servidor, va a actualizar el programa de todos los observadores que tengan en ese momento. Es decir, por ejemplo, un juego de 3 en raya en el que aquí esta imagen, aquí tenemos un tablero, voy a ejecutar mejor. Un juego de 3 en raya, imaginaos que aquí lo que tengo es el tablero del jugador 1 en un ordenador, el tablero del jugador 2 en otro ordenador, y la lógica, que no la vemos, está en un servidor. Entonces imaginaos que aquí está el tablero, al añadir una ficha en el tablero, se me tiene que actualizar a mí y a mi compañero, por así decirlo. A mi compañero también tiene que actualizarse su tablero y poner aquí una ficha más. El modelo, este patrón de diseño nos sirve entonces para hacer este tipo de cosas, por ejemplo. Dicho esto y habiendo visto ya la parte teórica, yo creo que lo mejor es que lo he explicado bastante bien, es más, me he enrollado bastante. Vamos a ver ahora el ejemplo del código. Antes que nada, entiendo que muchos que estéis viendo este vídeo ya comprenderéis muchas cosas que tiene la programación orientada a objetos y os desenvolveréis medianamente con Java. Porque si no, os va a resultar más difícil comprender cómo estamos haciendo las cosas y cómo las hemos programado. Por otro lado, he intentado dejar lo más comentado posible el código para que podáis leerlo a medida que lo vaya explicando, además de que voy a dejar el código en un repositorio de GitHub y dejaré el link de este repositorio en la descripción para que os lo podáis descargar, probar y modificar a vuestro gusto.